Yo aprovecho para lanzar la primera, que sería, eh, creo que toda la presentación hizo mucho hincapié en la pérdida, digamos, en la muerte de un ser querido. Pero pienso que hay mucha gente que perdió, no un ser querido, perdió el trabajo, Ujú. perdió su negocio posiblemente, perdieron su casa o simplemente su forma normal de hacer las cosas. ¿Podrías hablarnos un poquito si lo que expusiste, cómo podemos adaptarlo a estas pérdidas también, por Ujú. favor? Sí, y fíjate que lo pensé en el momento en que estaba preparando mis diapositivas, ¿no? O sea, en lo práctico es eso también, y eso sí nos llegó a más personas, ¿no? Digamos, porque sí fue generalizado, ¿no? Muchos se quedaron sin trabajo, les redujeron el sueldo, muchos pues tuvieron que irse a otra ciudad o hasta a otro país, o sea, las circunstancias el estilo de vida, ¿no? Lo que decíamos al principio, nos impactó nuestra manera de vivir, ¿no? No solo la manera, sino la calidad de vida nos impactó. Si bien todas esas pérdidas requieren un duelo, eh, es más fácil en ese sentido porque sí son cosas materiales que si bien son importantes, no es lo mismo vivirla con todos tus seres queridos que sin ellos. Pero si sumas una pérdida de un ser querido o dentro de la familia nuclear, a todas esas pérdidas, pues crece esa situación de impotencia. La sensación no solo es incertidumbre, ¿cuánto va a durar? ¿Voy a conseguir trabajo? Perdí todo esto porque ya no puedo pagar mi casa, mil cosas que sucedieron. Y entonces eh, la impotencia se aumenta, la incertidumbre aumenta, la ansiedad aumenta, porque ni siquiera puedo vivir el fallecimiento de mi ser querido como quisiera, porque ni siquiera puedo comprar unas flores, ni siquiera, no sé, no puedo ir a ver a mi papá que se murió en otra ciudad, no sé, que nos agrava nuestra situación. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy conscientes de que todo eso es una pérdida. Primero, saber que fue una pérdida. Y después, porque luego catalogamos pérdidas solo las muertes. Y como tú dices, estas también son pérdidas. Entonces, aceptar y prácticamente realizar los mismos pasos, ¿no? Las mismas tareas. Tengo que aceptar, tengo que dejar que fluyan mis emociones. Voy a estar enojado, angustiado, voy a estar este, eh, también esperanzado, ¿por qué no? ¿No? Depende tu personalidad, depende las circunstancias que vivas, depende tu edad. No es lo mismo que un adolescente le digan que no va a ir a ver a sus amigos durante 2 años, que no es fácil, ¿verdad? O año y medio, una pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, y a un adulto que pierde un trabajo. Entonces, seguir esos pasos, fluir en las emociones, compartirlas, hablar mucho con las personas que nos rodean, son los mismos pasos, adaptarnos a la nueva situación. Y es muy fácil, pero es dejarnos pequeñas tareas para adaptarnos. Y además, ver posibilidades, porque cuando uno está con la angustia, vemos como que todo en visión de túnel que le llamamos. Entonces no vemos todas las posibilidades. Entonces tratar de, en grupo, que somos los afectados, poner una lista, una lluvia de ideas de qué nos puede ayudar, cómo salir de este bache. Porque no queremos, porque la verdad también somos así un poco, que si nos quitaron algo, es injusto que nos quitaran el trabajo, ¿no? Porque el jefe no quiso pagar y deshacerse, porque también podría perder todo el negocio, ¿no? Pero esperamos a que nos lo solucionen. Tenemos que enfrentar nosotros esto y antes de que sí, bueno, con que sí contamos y hay pa'lante, ¿no? Aunque nos duela, aunque le chillemos a que tenemos más trabajo. Y entonces, como que ya acomodas eso que pasó hasta como una ganancia en un momento dado. Qué bueno, muchas veces que a poco no decimos, qué bueno que me pasó esto porque conseguí esto mejor, pues porque fue tu actitud previa, ¿no? Así yo lo traduciría todo esto. Buenos días a todos.
Maestra, ahora sí me llamó mucho la atención una situación que comentaba en la diapositiva de que los duelos no pueden ser patológicos. Elizabeth Kubler nos habla de que después de 6 meses ya puedes hablarse de un duelo patológico, pero me gustó que decía, bueno, es el afecto o el amor que se le tiene a la persona que se fue. ¿Cómo nos lo podría explicar? Porque entonces hay personas que tienen 15 años vestidas de No, negro, acudiendo al cementerio y entonces, ¿cómo podría hablar de eso, del duelo patológico? Gracias. Muchísimas gracias, maestro Guillermo. gracias. Bueno, rápidamente, eh, sí dije que se puede complicar y patologizar, porque de hecho está establecido ya en los manuales de diagnóstico, ¿no? En el DSM-5, en el CIE-10, en donde se dice que después de 2 años, si tiene X número de síntomas y con alta intensidad, bueno, pues ya es un duelo patológico. ¿En qué sentido? Yo decía, porque no podemos meter a la persona en un cajón de un criterio, ¿no? De todas maneras puede ser diferente y que al inicio, antes de esos 2 años, el duelo es normal, salvo, como decía yo, que la persona tenga un bloqueo o una enfermedad previa, psicológica o psiquiátrica, que le impida llevar un duelo normal, ¿no? Puede ser ya una persona que tiene trastorno de depresión con episodios depresivos, o sea, mayor, con una depresión mayor, o que ya es distímica, o que tiene ya medicamentos, o que ha vivido muchos traumas y ya vive estrés postraumático como o sea, tardío, le despierta un estrés postraumático esto. Entonces, claro que va a ser un duelo patológico, pero en sí el hecho de un duelo, o sea, es normal en la persona, porque no podemos decir el duelo es ese proceso en donde nosotros trabajamos nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras creencias para llegar a vivir y seguir continuar con nuestra vida lo mejor posible, ¿no? Entonces a eso me refería con que no es patológico. Espero que haya quedado claro. Sí, maestra, muchas gracias. A ver, entonces ahora el maestro Guillermo Velasco. Sí, muchas gracias nuevamente. Saludos a todas, a todos. Bien, son tres cosas muy rápidas, a pesar de que es una situación muy delicada, pero también, lo digo con todo respeto, finalmente son vivencias propias y son Claro. una posición un poquito, bueno, espero que no Diferente. sea incómoda. Va, No importa. una, fuimos 8 hijos. Antes de que yo naciera, yo de todos fui el último, ya habían muerto 3. A mí me tocó ya enterrar a 3, ya nada más quedamos 2. Bueno, aparte mis papás. Una vez se peleó muy fuerte mi mamá con mi papá y le dijo, mi mamá a mi papá, tal parece que a esta vida solo vine a enterrar hijos. Esa es una. 2, hay que manejar a la muerte con mucha madurez. Por lo siguiente, nada más somos mi esposa, mi hijo y yo, pero hemos llegado a tal grado de, creo que de madurez en esta situación. 1, donación de órganos. 2, la posibilidad de donación de cuerpos. La UNAM tiene en la Facultad de Medicina un lugar donde se reciben los cuerpos completitos, etcétera. Otra cosa, no queremos, a pesar de que profesamos una religión, no queremos rosarios, no queremos misas, no queremos absolutamente, bueno, es más, no queremos ni siquiera velorio. Repito, lo digo con todo respeto. No, sí. Ajá. 3, yo creo que hay que trabajar de ya, la muerte. Toda esta cuestión, somos muy dados como latinos, como mexicanos, como etcétera. Sí decimos que la fiesta, que el Día de Muertos y todo, pero cuidado, hay que verla con mucha, mucha, mucha madurez. ¿Por qué? Porque es una cuestión natural. Por supuesto, el COVID se llevó a muchos, pero el COVID se llevó a muchos que se descuidaron, a muchos que, como en mi caso, nos descuidamos por la diabetes, por la hipertensión, por el tabaquismo. Bueno, tabaquismo yo no.
etcétera, etcétera. Vamos a manejar las cosas con menos una situación de, ay, la tragedia y como en telenovela, eso. ¿Por qué? A lo mejor van a decir, pues sí, ya viviste esa situación, efectivamente. Tan así, ahorita aquí tengo junto la foto de uno de mis hermanos, bebé, que antes se les acostumbraba a tomarle fotografías en el sepelio o cuando estaban tendidos, es decir, antes de que lo pusieran en su caja. Claro. Se acostumbraba, por respeto a ustedes, por respeto a mi hermano, que yo no conocí, no lo hago incluso a mi hermana, la que murió antes de que yo naciera, 2 años antes de que yo naciera, también en el sepelio se le tomaron fotografías. Claro. Eso era una tradición muy normal antes en México. Eso más que nada, por eso los 3 puntos los toqué así. Con todo respeto se los digo, vamos a ver a la muerte en una situación más natural, más normal, y para eso qué bueno que haya pláticas de este tipo. Se los agradezco a todas, a usted muy especialmente, a quienes me invitaron. Muchas gracias al bendito Politécnico. Gracias. Así es. Bueno, muy interesante lo que dice, profesor. Obviamente el vivir tanta muerte en una familia, en tu núcleo familiar, en su núcleo familiar, obviamente le lleva un aprendizaje natural ante cómo vivir la muerte, ¿no? O sea, es súper lógico, es lo que yo decía. O sea, no es lo mismo una muchacha de 30 años o un muchacho vivirlo por primera vez en su núcleo familiar, ¿no? Y no, me ha pasado que tengo 30 años y es la primera vez que se muere, pues ahora es mi abuelita, ni siquiera sus papás, sí me explicó, o su hermano, que no han tenido esa experiencia como usted la ha tenido. Y obviamente eso le ha dado la madurez para enfrentarla y para no maximizarla o sacarla de contexto, ¿no? Sí, y de no estar como que en esa parte de victimización, creo yo, ¿no? Como que así lo entendí un poco el punto número 1. El punto número 2 me encantó. O sea, eso de pensar en la donación es un punto en donde yo estoy haciendo algo donde puedo en un futuro trascender, ¿no? Y el trascender a mí le va a dar sentido al otro de mi muerte, ¿no? Al yo firmar ese deseo de donación. Y obviamente, pues a la otra persona le va, a los familiares les va a hacer sentir orgullo y quizá eso facilite este proceso de dolor, de duelo, donde pues sí, la ausencia en sí física pues nos va a generar cambios y nos va a generar dolor y tristeza, ¿no? No lo podemos evitar, es natural dentro de la vida. Entonces tampoco nos asustemos de ese dolor. Y por otro lado, lo de las creencias, pues me parece muy respetable. Lo que yo dije del rosario, de la imagen, bueno, pues depende, cada persona, ahí lo va a vivir cada quien como desea. Y yo en particular ahorita estoy viviendo un duelo de mi hermano, donde su esposa y sus hijos no han querido que estemos con ellos. Y para mí no ha sido ni ha resultado ofensivo. Ha resultado más difícil porque los quiero abrazar y quiero estar con ellos, pero respeto profundamente que ellos quieran estar solos como núcleo familiar y que no hayan hecho un velorio y que no hayan guardado las cenizas como tradicionalmente y que lo harán de la forma que ellos quieran. Entonces, claro que es difícil para cuando estás acostumbrada a otros ritos, ¿no? Pero tú haces lo que necesitas hacer y lo respetas, la decisión de los otros, ¿no? Y sí, ver la muerte, yo veo la muerte como el marco de la vida. Si bien limita la vida, la embellece, le da sentido, ¿no? O sea, pensamos en la muerte como la tragedia, como el último acto de vida, como esas cosas que nos venden, pero para mí, si yo valoro la muerte, que es la única certeza que tengo adentro, me puedo revolver en incertidumbre y en angustia y en toma de decisiones y dilemas, pero lo único seguro que tengo es ese límite. Entonces, qué padre que yo puedo valorar lo que tengo adentro hasta el conflicto y la angustia, porque estoy valorando la muerte.
estoy dándole su lugar especial como la vida a la muerte. Y no más ni menos. Gracias, gracias, profesor. Lourdes. Parece que Lourdes Odeira. Hola, ¿sí me oye? Sí. Gracias. Pues antes que nada, maestra María Teresa, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos está regalando. Y pues yo básicamente, es como, pues creo que el común denominador de todos los que estamos aquí es que todo esto nos agarró de sorpresa, ¿no? O sea, en el caso mío, pues mi familia es muy longeva, ¿saben? Mi bisabuela, pues duró 115, 120, han estado así. Wow. Y pues muere mi abuela, mi madre, que uno piensa, bueno, falta mucho tiempo para que eso pase. Mi abuelita tenía 100 años cumplidos y mi mamá 80, y eran mujeres muy sanas. Entonces, sí, esto nos toma de sorpresa, pero María Teresa, yo te quiero preguntar si hay algunas herramientas, porque yo creo que a la mayoría el sentir que tenemos es el que a lo mejor pudimos haber hecho algo más, ¿no? Que las decisiones que tomamos no fueron completamente adecuadas, ¿no? Y sí, ha sido muy difícil esta etapa y pues por lo que me platicas, la sorpresa porque no pensabas que murieran antes de lo que tú piensas por la longevidad de la familia, que de todas maneras pudo haber sido de otra cosa, ¿no? O sea, no sabemos, es algo impredecible. Entonces, nos aferramos a ciertas ideas muchas veces. Y sí es bueno trabajar esas ideas de que como era longeva, se adelantó la muerte y entonces es más injusto. ¿Sí me explico? Entonces, considero que un acompañamiento tanatológico nunca es porque la persona está mal, sino porque estas circunstancias son diferentes y porque no es malo acompañarnos de alguien que no está inmiscuida en la misma pérdida, ¿no? Como platicar con un hermano, un amigo, o sea, de la familia, ¿no? Que conoces. Es mejor una persona ajena profesional que sí pueda ayudarte a pensar o a repensar, a modificar las creencias que no son racionales, ¿sí me explico? O que están basadas en tus sentimientos. Y entonces genera ciertas ideas que te conflictúan, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante que busques un acompañamiento. Entonces, de verdad, porque obviamente no es justo y obviamente todo lo que dices que sientes es normal, ¿no? No es patológico, es normal porque fue muy fuerte, ¿no? Sí, Buenas tardes. bueno, yo tenía una pregunta. Recientemente, al inicio de este año, tuvimos una pérdida en mi familia, particularmente fue mi abuelita, pero mi pregunta es más cómo como miembros de la familia podemos apoyar a los que considero que sienten más la pérdida, en este caso es mi mamá. ¿Cómo yo puedo apoyarla o cómo puedo dar un acompañamiento correcto para que ella pues se sienta mejor? En estos días, bueno, el 1 de enero va a cumplir un año, entonces en estos días mi mamá se ha sentido muy mal y no sé cómo poder manejarlo yo como miembro de la familia. Además, otra pregunta que tenía es, ¿qué tan bueno es que siga teniendo como la necesidad de comprar flores todos los días, de poner veladoras y seguir teniendo un altar? Entiendo la parte de lo que dijo que eran los rituales, pero quisiera saber hasta qué tiempo es correcto o bueno hacerlo. Bueno, sobre la primera pregunta que dices de cómo apoyarla, creo que has hecho lo posible, ¿no? Creo que platicas con ella, tratas de que hable de la persona que falleció para que el chiste es también dentro de esa expresión buscar las cosas positivas de la persona, ¿no? No tanto quedarnos en esto que perdí y entonces macerar y hiperreflexionar en lo que pasó, porque entonces sí estamos rumiando el dolor. Entonces sí, sacarla un poquito de ahí hacia lo bueno de esa relación, ¿no? Y validarla, validar que es lógico que sienta esto, pero también ofrecerle como este camino de crecimiento. La persona mayor le cuesta más trabajo porque como que siente que su vida ya está completa y que ya en cualquier momento también ella puede morir, y entonces les cuesta más trabajo pensar que puede crecer a partir de eso. Entonces,
considero que el tiempo, y ahí va la segunda respuesta, el tiempo de cada uno es diferente. Y sí, ella se está atorando según tu forma de verlo, ¿no? Entonces, yo creo que es, a lo mejor ella se siente tranquila con eso y no por eso su vida no está siendo funcional. Yo creo que eso es algo que debemos de valorar. Si su vida no es funcional, si ha dejado de ser la persona que ella ha sido, o si no ha sido, o si no es una persona que ya se alegre con nada, puede ser que esté viviendo un estado depresivo también. O sea, que sí la depresión le esté ganando. Porque también las hormonas ya pierde, o sea, también hay una cuestión física por la edad, ¿no? La menopausia ya, pues hace que no tengamos ciertas hormonas que podemos caer más en una depresión por la edad y se acentúa con todo esto. Entonces pueden visitar un médico para ver, para que la valoren, ¿no? Porque decirle en ese sentido que no es natural que ella no recupere la alegría de disfrutar de sus hijos o de sus nietos, no sé, ¿no? Entonces, y sí, consultar a una persona por si está deprimida, ¿no? Porque hay veces que si está deprimida no es que tú quieras que ella haga algo, o si ella quiere tampoco puede, no tiene energía suficiente. Es una característica de la depresión. No hay energía suficiente y ya no disfruta de las cosas que antes disfrutaba. Entonces, no las busca, se aísla, ¿sí? Entonces, sí tenemos que acudir a un médico, psiquiatra. Ok, bueno, solo particularmente ella sí tiene diagnóstico de depresión y sí toma medicamento, entonces pues creo que sí, como... Hay que reevaluar eso, la dosis, el tipo de medicamento. Lo digo porque también mi mamá tiene 95 años y estamos en esas, justamente. Entonces, te puedo decir que sí tuvimos que acudir al médico, ¿no? Cuando ya dejan de comer, ¿no? A lo mejor un ritual que perpetúe, pues no es tan significativo como su estado de ánimo. Y eso puede, entonces ya los rituales los puede modificar ella o ya le ve otro sentido. Sí. O un sinsentido, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué? Ah, Joel, adelante. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, ¿me escucha? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Créanme que cada diapositiva voy recordando las etapas que se viven en estos procesos. Mi caso particular es muy similar también al de Lourdes. En mi caso fue mi papá, también era muy longeva, la familia de él muy longeva, pero desafortunadamente falleció a los 69 años. Y la situación, la duda que yo quisiera plantear son dos situaciones. Lo mismo que muchos de los compañeros, bueno, yo en mi caso soy de la unidad de Guanajuato, saludos desde Sorritos. Qué bonito. Me sucede que me quedo con la impresión de, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, a pesar de que siento que hice todo lo que pude, me quedo que si hubiera hecho esto otro, hubiera hecho esto otro, pero pues no lo hice, no queda ese sentimiento, ese es uno que podría hacer para esto. Y el otro es alguna bibliografía que nos recomiende, maestra, para poder ayudarnos en este proceso. Y felicidades por la presentación, excelente, gracias. Muchas gracias. Mira, si hubiera, es terrible y como que se puede modificar pensando, o sea, cuando te surge, es, bueno, ¿y qué sí hice? Porque nos quedamos en los hubieras y no en lo que sí hice. Entonces, revisar lo que sí hice, creo que puede como hacer que, porque puede ser que sí dejaste de hacer algo. Puede haber una culpa real, ¿no? De verdad no la fui a visitar, no lo fui a visitar en un año, ¿no? O sea, y pues si hubiera estado ahí más al pendiente, igual pudo haberse salvado, ¿no? ¿Qué sé yo? Tú te haces tus ideas, pero sí hay una culpa real de no haberlo visitado, ¿no? Por así decirlo. Es como que hay que diferenciar, eso es culpa, lo que tú los hubieras hecho, son culpa, es sentimiento de culpa que es natural ante la muerte, porque queremos darle una explicación a esa muerte, ¿no? Una razón. Entonces queremos decir, y entonces, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿O por qué no hice esto otro? ¿Por qué no hice lo que yo debía? Y entonces tenemos que cambiar ese discurso. Tenemos que frenarlo y decir, bueno, ¿y para qué me pasó esto? ¿Para qué mi papá murió cuando yo esperaba que fuera
después, o mucho tiempo después? ¿Para qué la vida me quitó mi padre? ¿Para qué estoy aquí yo vivo y no pude yo morir en lugar de él? ¿No? O sea, porque le hacía falta a los demás. Y eso cuando es una muerte joven es más común pensarlo, ¿no? Entonces yo creo que es esas dos cosas, cambiar nuestro discurso, pensar en lo que sí hice y el para qué estoy viviendo esto, no tratar de buscar razones a lo que es pues inexplicable, ¿no? Es un misterio también la muerte. Así es, así es. Ok, sí, gracias, maestra. Sí, es eso. ¿Y alguna bibliografía que nos Ah, recomendara? sí, déjame, ahorita la podemos, hay Elizabeth Lucas hace en la tristeza pervive el amor, de Elizabeth Lucas, habla mucho de eso, y el sentido de vida de Víctor Frank, aunque no habla del duelo, habla de un tema que se llama la triada trágica. La triada es el precursor de la logoterapia, que es un estilo de psicoterapia humanista. Y entonces habla de la triada trágica, que es la actitud ante la culpa, que es lo que decíamos ahorita, la actitud ante el sufrimiento, que es lo que se vive, y ante la muerte, que es lo que hablábamos con el profesor Guillermo, ¿sí? Si la maximizamos, si nos victimizamos, todo esto. Entonces creo que puede ayudar ese libro de El hombre en busca del sentido, cómo nos hacemos nuestro propio campo de concentración, porque él vivió en el campo de concentración y a raíz de eso genera toda su teoría, él es psiquiatra, ¿no? Entonces, pues de ahí surgen muchísimos libros de él que puede consultar en internet y ver cuál le llega, ¿no? Porque, pues digo, a mí es lo que me ha ayudado realmente. La logoterapia es así como ver el dolor del otro y sanarlo, ¿no? Eso es lo que buscamos, no tanto verlo en función de una patología que te voy a curar, sino la existencia es difícil, vamos a acompañarnos, vamos a relacionarnos y fomentar ese crecimiento, ¿sí?